Para quienes se están sumando, bueno, estas conversaciones las he diseñado en el contexto de mi bootcamp del miedo a la confianza. Como sabes, he entrevistado a numerosas personas desde el mes de abril y bueno, yo también tengo mis reflexiones sobre este tema cuando invito a algún especialista. Bueno, mi interés es que ellos puedan compartir su conocimiento, su experiencia, y a veces me quedo con ganas de contar yo un poquito más, y de eso se trata un poco este Facebook Live. ¿Qué es bienestar? La pregunta que dispara y inicia esta conversación es ¿qué es bienestar? Y yo te voy a compartir una definición como de lo más básica y sencilla. Es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. ¿Okay? Por lo más general, nos experimentamos con cierta satisfacción y cierta tranquilidad. Si le damos un poquito más de descripción a esto, podemos hablar de que el bienestar es el conjunto de cosas que se necesitan para vivir bien, dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas, son algunos de los elementos que constituyen el bienestar de una persona. Y bueno, no me dejarán mentir que en este contexto en el que aún nos encontramos de pandemia, algunos elementos como el tener cubiertas nuestras necesidades materiales, el asegurarnos de tener tiempo de ocio o tiempo para el entretenimiento, aunque no salgamos mucho de casa, sin duda son factores clave en lo que significa bienestar. Ahora bien, yo podría hablarte desde muchas perspectivas sobre este tema de bienestar. Yo soy coach, me enfoco mucho en acompañar a mis clientes a desarrollar prácticas de productividad que estén alineadas a el autocuidado y una visión de productividad en la que tener tiempo para parar, para recargar energías, para nutrirnos y saber qué nos nutre verdaderamente es parte de mi acompañamiento como coach en gestión emocional. Esto lo he hecho en los últimos años con, bueno, personas muy variadas, con perfiles muy variados, y especialmente lo he hecho mucho con mujeres. He trabajado muy de cerca con mujeres. Y lo primero, cuando hablamos de bienestar, que quiero invitarte a observar es cómo están tus conceptos de productividad, qué significa ser productivo para ti, ¿ok? Y la propuesta que voy a mostrarte es de un autor fantástico que tal vez lo hayas escuchado. Él se llama Martin Seligman. Y Martin Seligman creó una teoría, como lo estoy mostrando aquí en la pantalla, que llamó por sus siglas en inglés PERMA. PERMA viene de Positive Emotions o emociones positivas, Engagement o involucramiento y compromiso, Positive Relationship, que está asociado a las relaciones interpersonales que se consideran positivas, Meaning o significado, y por último, Accomplishment, Achievement, lo que quiere decir también logros. Acá la traducción de compromiso no me encanta tanto, me gusta la palabra logro. Ahora, ¿por qué utilizar este mapa? ¿Por qué a mí me gusta este mapa? Bueno, este señor, te cuento que antes de hablar de esta teoría del bienestar, para empezar, él es el creador o considerado el creador de la psicología positiva. Y es esa rama de la psicología que afortunadamente este señor se le ocurrió enfocar su atención para que en lugar de ver la salud mental con base en estudios de personas enfermas, sí, lamentablemente, muchos de los estudios de psicología en las etapas iniciales de la psicología surgen a partir de estudiar gente enferma. Y este señor se rebeló y dijo, ¿sabes qué? No es justo que nosotros estemos hablando de salud mental, porque en aquel entonces, por ahí de los años 60, aún estaba el tema de salud mental como concepto, porque la mente era a lo que se le daba más importancia, o a la parte intelectual, lógico y racional. Entonces dices, no es posible que nosotros queramos entender más sobre cómo ser felices estudiando a las personas que no lo son, estudiando a las personas enfermas. Y de esa manera es que él empieza a crear este movimiento de psicología positiva que fue en gran ascenso hasta lo que es hoy.
Él inicia con una teoría llamada teoría de la felicidad, cuyo título es, bueno, idílico, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida? Sin embargo, a medida que va evolucionando en sus investigaciones, porque es una persona que ha dirigido muchísimas investigaciones, entonces descubre que la teoría de la felicidad puede ser mejorada y en lugar de hablar de felicidad, él habla de bienestar con estos 5 componentes. ¿De qué se tratan las emociones positivas? Vamos a describir brevemente estos 5 componentes de la teoría del bienestar de Martin Seligman o el modelo de bienestar. Bueno, tiene que ver con desarrollar habilidades para experimentar emociones que se sientan positivas. Ojo, aquí no tiene que ver con que hay unas emociones que son mejores que otras. Tiene que ver con esta capacidad de transitar, sí, todas las emociones, incluso las que se sienten más pesadas o cognitivamente le damos un significado de que son negativas. Sin embargo, la propuesta de emociones positivas es esta capacidad que yo tengo de transitar las emociones y regresar a un estado que se sienta agradable, positivo y adecuado para mí. Lo segundo es el compromiso. El compromiso tiene que ver con generar ese acuerdo conmigo mismo, cumplir esa palabra conmigo mismo y comprometernos con el uso de nuestras fortalezas y utilizar nuestras fortalezas para crear experiencias de vida positivas. El tercer componente de este modelo del bienestar de Martin Seligman, si te estás sumando a esta conversación ahorita, está relacionado con crear relaciones interpersonales que se sientan positivas. Relaciones interpersonales que se sientan positivas, es decir, aumentar nuestras habilidades para interrelacionarnos con las demás personas. Luego tenemos el significado, meaning. Significado es la búsqueda de sentido y propósito en nuestras vidas. Y por último, lo que significa logro, capacidad personal que permite el crecimiento y desarrollo de las capacidades humanas. Entonces, según este modelo del bienestar, son 5 los componentes: emociones positivas, compromiso, que tiene que ver con ese compromiso que tienes contigo mismo, relaciones positivas, significado y logro. Si tú juzgaras en este momento tu nivel de bienestar o tu salud en términos de bienestar, que como puedes ver, tiene que ver con emociones, tiene que ver con procesos de pensamiento, tiene que ver con actuar, eh, tiene que ver, hasta yo me atrevería con un elemento espiritual, porque cuando le asignamos un significado a algo, muchas veces los significados conectan con esta dimensión espiritual. Yo te preguntaría, de estas 5 dimensiones, ¿cómo tú te observas en este momento? Si tú evaluaras tu nivel de bienestar ahora mismo, en una escala del 1 al 10, 10 máximo, 1 mínimo, ¿cómo estás en cultivar estados emocionales positivos? ¿Cómo estás en cultivar un compromiso contigo mismo para usar tus fortalezas? ¿Cómo estás para cultivar relaciones que se sientan positivas y nutritivas? ¿Cómo estás con tu sentido de propósito, sentido de orientación hacia qué o hacia dónde me dirijo y de logro? En una escala del 1 al 10, por favor, realiza una autoevaluación para cada una de estos 5 componentes del bienestar, que de nuevo son los componentes del bienestar propuesto por Martin Seligman. Y bueno, este es el señor del que les hablo y al que le tenemos mucho que agradecer quienes nos dedicamos a la profesión del coaching o a modelos de asesoría y acompañamiento más humanistas, más integrales, más enfocados en la felicidad y el bienestar. Su libro, Florecer, la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar, es un libro súper recomendable. El objetivo de la psicología positiva y de la teoría del bienestar es beneficiar el florecimiento de las personas, ¿sí? Ese es su enfoque. Entonces, bueno, esta era la probadita que quería dejar contigo el día de hoy. Si te resulta inspirador, pues ya sabes el camino, busca Martin Seligman. Hay muchos artículos disponibles en la red para que te familiarices más. Y yo encuentro que todos estos modelos, que además están basados en investigaciones, pueden ofrecernos una perspectiva más amplia, un marco de referencia sobre el cual juzgarnos y evaluar nuestro nivel de bienestar.
Si eres nuevo en estas pláticas acá vía Facebook Live, te comparto que mis redes sociales están ahora en pantalla. También estoy en Instagram muy activa. Yo represento a mi empresa Human Strategy, que diseña experiencias de aprendizaje para organizaciones, ahora 100% online durante este periodo. Ya lo hacía desde antes de la pandemia. Entonces, si quieres conocer un poco más sobre Human Strategy, puedes acercarte a las redes sociales de Human Strategy. Sin embargo, lo más personal, íntimo y un poco divertido, más divertido porque me muestro más, digamos, yo como persona, sucede aquí en Coach Maru García. Y bien, voy a detener el compartir de mi pantalla para ahora sí enfocarme en conversar un poquito con ustedes, que me dejen saber qué les ha provocado esta conversación, qué les está inspirando, qué les ha inspirado de esta conversación. Ok, Atsiri, estoy viendo acá tu conteo 9, 10, 9, 10. Muy bien. Pauline dice 7, Cari dice 10. Bueno, Pauline dice, corrijo, 8. Estupendo, fantástico. A mí me gustaría saber qué cosas son las que les han venido facilitando el camino para lograr esa autocalificación. ¿Qué actividades, y a veces no es ni siquiera una acción? Yo hasta me atrevería a preguntarte qué enfoque, qué intención, qué tipo de pensamientos son los que te han venido ayudando a mantener esos niveles que juzgo que están bastante positivos. Bienvenido también, veo que por acá se sumó Juan Martín Zamora, estimado facilitador que se encuentra por allá por Ciudad de México. Ana Castellán también, bienvenida Ana. Oye, si tú le dieras una calificación global, pensando en estos 5 componentes, que estamos hablando de emociones positivas, compromiso, relaciones positivas o relaciones interpersonales positivas, logro, y se me está escapando uno, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién lo comparte? Significado, el sentido de propósito. Si le dieras una calificación global a tu bienestar, considerando los 5 elementos, una vez más, ¿cuál sería la calificación? Bien, el tema del bienestar es un tema que vamos a seguir explorando para quienes se van sumando durante las siguientes 3 semanas. A inicios de abril estrené algo que llamo el Bootcamp del miedo a la confianza, y en este bootcamp el objetivo es favorecer nuestra educación emocional. En estos días estaba leyendo esta frase que me ha fascinado. A ver qué te parece a ti. Antes de ser emocionalmente inteligentes, necesitamos ser emocionalmente letrados. Lo voy a repetir. Antes de ser emocionalmente inteligentes, necesitamos ser emocionalmente letrados. Y yo creo profundamente en esta frase porque yo considero que para todos es claro, o para muchos es claro, que la meta es sentirnos bien, tener bienestar, tener emociones positivas. Sin embargo, tenemos muy pobre información sobre qué significa vivir las emociones sanamente, sobre qué es un estado emocional positivo. Sobre todo nos han enseñado que las emociones del miedo, la tristeza o el coraje son emociones negativas o son emociones que no es bueno estarlas sintiendo. Y cuando la tristeza, el coraje y el miedo, que son emociones básicas del ser humano, no son bien reconocidas, atendidas, no sabemos cómo conversar con ellas en nuestra vida cotidiana. Bueno, para mí eso es el equivalente a ser analfabetas emocionales. Entonces, necesitamos educarnos con información. Yo creo que este modelo de la teoría del bienestar es un modelo extraordinario. Y antes de ser emocionalmente inteligentes, necesitamos ser emocionalmente letrados, es decir, educarnos, estudiar propuestas, qué es vivir las emociones, qué es sentirlas con naturalidad,
qué tanto es mucho o qué tanto es poquito vivir un coraje, qué tanto es mucho de una tristeza y cuando una tristeza se convierte en depresión, qué tanto mi miedo es un miedo que me cuida o es un miedo que me paraliza. Responder esas preguntas necesita, por un lado, que contemos con modelos que explican el comportamiento emocional humano y por otro lado, que nos arrojemos al ensayo y error y a la práctica. Bienvenida Lucy, que veo que también se sumó. Ok, pues hasta aquí el compartir de la probadita del tema bienestar. Te recomiendo ampliamente que explores el libro Florecer de Martin Seligman.